grave lo que sucede con el cambio climático en el planeta en general, en nuestro país, y cada país tiene que hacer lo propio, lo suyo, y también, por supuesto, destinar ciertos recursos para el apoyo a todo esto. Y bueno, para hablar más de este tema y profundizar un poco más, tenemos en la línea telefónica, le agradecemos muchísimo al ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, Asociación Civil. Muchas gracias, ingeniero Carlos, buenos días. Muy buenos días, Enrique, María Fernanda, a ustedes y a todo su auditorio. Ingeniero, un tema pues clave, un tema importante, pero también que pues muchas veces no se quiere ver, no se le quiere poner atención, y es precisamente el destinar ciertos recursos para combatir el cambio climático, y hablemos específicamente de México, de nuestro país. Tenemos los recursos, tenemos las herramientas precisamente para enfrentar este problema que, bueno, pues nos atañe a todos a nivel mundial. Mira, es una muy buena pregunta. En realidad, México tradicionalmente ha destinado poco dinero al cuidado del medio ambiente, a la protección de los recursos naturales. El presupuesto que tenía México en el 2012 era de 87,000 millones de pesos, lo cual para un país como México, con ya más de 130 millones de mexicanos y con 2 millones de kilómetros cuadrados, con 10,000 kilómetros de playas. Sí. Somos un país enorme en donde nuestros recursos naturales han ido sufriendo un deterioro. Hemos reducido nuestra biodiversidad, hemos perdido bosques a un ritmo enorme. En los últimos 100 años hemos perdido la mitad de los bosques de este país. En materia de agua, pues más de la mitad de los cuerpos de agua están contaminados. Y hablando de la contaminación atmosférica, pues es el problema más grande que tiene este país, que nos costó solamente en el 2017 algo así como 619,114 millones, que eso es muchísimo dinero. Claro. Entonces, destinar 87,000 millones ya de por sí era un presupuesto raquítico para todo el sector ambiental. Me refiero a la propia Semarnat, me refiero al gobierno federal, ¿verdad? Sí. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acuérdate que tenemos la CONAGUA, que es el organismo que se lleva más dinero. Tenemos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Tenemos la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y también tenemos la CONAFOR, esta Comisión Nacional de Forestación. Bueno, pues imagínate tú que ya de por sí 87,000 millones no eran mucho, hoy tenemos solamente 36,000 millones de pesos. Sí, eso es Entonces, hablando del calentamiento global, de las obligaciones que tenemos en nuestra propia Ley General de Cambio Climático, que fue publicada desde el 2012, debo decirte con toda claridad que México no ha invertido en medidas de mitigación, por supuesto, que es la reducción de emisiones. En esas no hemos hecho nada. Sí. Y en las medidas de adaptación al calentamiento global o al cambio climático, tampoco. De manera que México, a pesar de que firmó ante el Acuerdo de París hace ya 3 años, unos objetivos de reducción de emisiones y en de CO2, ¿verdad? Un 22%, y una reducción del 51% del carbono negro, México no tiene ningún dinero, no hay dinero, y menos en este gobierno. Este gobierno no ha cumplido con lo que tenemos que hacer para reducir las emisiones. Este gobierno, al revés, está privilegiando el tema de los hidrocarburos. Así lo demuestra el proyecto que está impulsando el gobierno federal con una nueva refinería. Claro. Imagínate, nosotros somos los únicos que estamos construyendo una nueva refinería. Exacto. Hay 192 países del mundo que están invirtiendo en energías verdes. Solamente para dar un ejemplo, Alemania hace 3 años anunció la inversión en los 10 años siguientes de 250,000 millones de euros en energías verdes. Y nosotros no, nosotros estamos empeñados en seguir quemando combustibles fósiles para el desarrollo del país,
sabiendo que las energías verdes hoy son más baratas, por decirlo claramente, 1 kWh producido con un combustible fósil, ahora es más caro que 1 kW producido por paneles solares. Eso es un hecho ya. Sí. Hoy es más barato producir ese kilowatt a través de la energía solar que quemando los combustibles fósiles. Y eso, México tiene una excelente radiación. Tiene más o menos un promedio de 4 kilowatt-hora por metro cuadrado. Es decir, se podría aprovechar de muy buena forma, ¿no? Es un valor enorme. Los alemanes tienen menos. Ellos tienen como 3. Nosotros tenemos 4.2 kilowatt-hora por metro cuadrado de radiación y no aprovechamos esa radiación para generar nuestra energía eléctrica. México todavía produce el 80% de su energía eléctrica es de origen fósil, generando enorme contaminación y, por supuesto, generando CO2. Ya va a salir el número. El año entrante vamos a tener finalmente el inventario de emisiones, ahora sí, verificado por un tercero, por una unidad de verificación, y ya vamos a tener el número real de las emisiones de México. Ese valor, digo yo, va a ser superior a los 1,000 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, lo que nos colocaría entre los primeros 10 países que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la realidad de México. México no está atendiendo de forma comprometida y seria la lucha contra el calentamiento global, y eso lo demuestra el escaso y pequeño presupuesto que tiene nuestro país para este tema. Carlos, ¿no hay organismos internacionales que estén vigilando precisamente si, por ejemplo, en este caso, nuestro país no está destinando los recursos necesarios para combatir la contaminación, para combatir el cambio climático? ¿No hay organismos que estén señalando, que estén vigilando que las cosas pues se hagan bien y de buena manera? Mira, es muy buena pregunta. Debo recordarle a tu público y a ti que el Acuerdo de París, igual que el Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo, Rotterdam y Basilea, todos esos convenios globales, me falta el SAICOM, el de las sustancias químicas, ¿verdad? La gestión integral de las sustancias químicas. Todos estos convenios y acuerdos globales son voluntarios, Enrique. Son voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que es el compromiso que se firma ante, en este caso, ¿verdad?, ante el panel intergubernamental de cambio climático. México firmó en el convenio marco de cambio climático en diciembre del 2015 estas promesas, pero no hay una policía mundial, no existe. La Organización de Naciones Unidas es una entidad en donde se suman las voluntades de los países. No es que haya un acuerdo firmado y que haya sanciones o que haya castigos, no. Simplemente son compromisos voluntarios de los países. Por eso acabamos de ver que los Estados Unidos de Norteamérica anunciaron hace un mes que definitivamente ellos no ratifican su participación en el Acuerdo de París. Y esto socava, boicotea y reduce el efecto de toda la lucha de 192 países del mundo que insisten, ¿verdad?, en reducir las emisiones, y los norteamericanos dijeron, nosotros no vamos a participar. Y México, aunque no lo diga, en la práctica no lo está llevando a cabo. O sea, no estamos cumpliendo ni siquiera con nuestra propia Ley General de Cambio Climático que nosotros nos dimos hace ya 7 años. No hay manera de que ningún organismo, ni Naciones Unidas, ni nadie, puede sancionar u obligar a ningún país a que cumpla las promesas establecidas en el Acuerdo de París. ¿Qué hacer entonces, Carlos, con un gobierno, con un país, como tú bien lo comentas, que no tiene voluntad para destinar recursos para el cambio climático? ¿Qué hacer contra todo esto? ¿Cuál sería la recomendación que darías tú al gobierno federal? Mira, a lo mejor muy pocos mexicanos saben, desde el 2015 se aplicó y se sigue aplicando un impuesto al carbono. Tú y yo, cuando vamos a cargar gasolina para nuestros autos, cuando compramos el gas doméstico para nuestras casas, estamos pagando un impuesto
que va desde 6 centavos hasta 10 centavos por litro, por kilo, dependiendo del combustible, al carbón, al coque de petróleo, a las gasolinas, al diésel, al combustóleo. Y ese fondo que recupera el gobierno federal por este impuesto al carbono no ha sido destinado a ninguna acción de mitigación o de adaptación al cambio climático. Es vergonzoso que México haya reunido ya debemos estar cercanos a los 80,000 millones de pesos que se han recaudado en los últimos 4 años por concepto de ese impuesto al carbono, que está autorizado por el Congreso de la Unión y que lo cobra la Secretaría de Hacienda en la venta de estos combustibles. Eso muy poca gente lo sabe, pero esos 80,000 millones de pesos, que es una cantidad enorme, nada más te voy a dar un dato. Hubo una ayuda a Semarnat de 200 millones hace 3 años. Fue lo único. De 80,000 millones que se llevan recabados en estos 4 años, solamente el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, le dio 200 millones de pesos a Semarnat. Con eso te puedes dar cuenta que no existe esta voluntad ni este compromiso de ayudar a México, porque México es un país muy vulnerable. Tenemos 100 municipios vulnerables al cambio climático, que son los costeros. Sí. Por eso cuando vienen los huracanes, los grandes meteoros que cada año nos afectan y que cada día son un número mayor y con mayor intensidad. Estos huracanes, ciclones y estos meteoros que nos golpean dañan al país, a estos 100 municipios vulnerables que están en el sureste y en las costas. Ya lo vimos en el sureste, ya lo vimos en La Paz, en Cabo San Lucas, ya vimos los destrozos que hicieron todos estos meteoros, y seguimos perdiendo decenas de miles de millones de pesos precisamente por las consecuencias del calentamiento global. Pues es en realidad el hacer un llamado a la sociedad civil precisamente para exigir a las autoridades que se destinen los fondos suficientes y también, ¿por qué no?, nosotros hacerlo desde casa, desde nuestras trincheras, precisamente para ayudar a nuestro país, ayudar al mundo. Ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente AC, muchas gracias por tomarnos la llamada y por esta plática en esta mañana de viernes. Muy buenos días, Enrique y María Fernanda. Gracias, excelente fin de semana.